Hola a todos, bueno, vamos a arrancar con esta serie de videos. No sé en cuántas partes vamos a poder hacerlo, pero la idea es poder ver el tema de composición en vez de hacerlo en clase, así nos libera un poco más de tiempo para la práctica. Bueno, con respecto a la composición, lo que vamos a estar viendo son básicamente las principales reglas. Están en el material, por supuesto, de apoyo del curso. Esto está dentro del DVD número 7, donde dice ejemplos. Y son 18 reglas que están en orden decreciente, es decir, las primeras, por supuesto, las primeras 10 si quieren, son las más importantes y después vamos decayendo un poco en importancia, pero la idea es presentarlas todas. La idea de estas reglas es, como digo siempre en los talleres, aprenderlas, entender a qué aportan a la imagen. Son bastante simples, no hay nada, no hay ningún misterio acá. Poder aplicarlas, lo ideal es hacerlo de a una, tratando de que el ojo encuentre justamente este tipo de situaciones, captarlas, sentir seguridad en lo que uno va haciendo y después seguir combinándolas o inclusive por supuesto rompiendo las reglas, haciendo la composición y el estilo visual que a cada uno le guste más. Eh, Me parece importante conocerlas, así por lo menos cuando uno decide hacer otra cosa sabe que está evitando algunas convenciones básicas de lo que es composición visual, tanto en fotografía como en pintura. Bueno, vamos a arrancar por la primera, que es la más obvia, la regla de los tercios. Vamos a usar un browser para ver estas fotos, en este caso el Irfan View, que nos da una pantalla completa con fondo negro. Bueno, esta es la famosa regla de los tercios. La regla de los tercios propone dividir el cuadro fotográfico, ¿no? Lo que nosotros vemos a través del visor o en la pantalla del LCD de la cámara, en tres secciones verticales y tres secciones horizontales. Para ello hay que trazar estas líneas, que son justamente las líneas del tercio del cuadro, y estas líneas que dividen el cuadro en tres secciones en el sentido vertical. Una vez dividido el cuadro así, de hecho hay muchos modelos de cámaras, sobre todo las cámaras compactas, que tienen esta grilla al momento de sacar la foto como para ayudar al fotógrafo a ubicar los elementos que están en la imagen. La idea o lo que sucede cuando aplicamos la regla de los tercios es que quedan definidos cuatro puntos, este de acá y este de acá, que son los cuatro puntos fuertes de una imagen. Esto es composición occidental. Los orientales por supuesto tienen otras reglas de composición, otra estética, y se aplica esta ley de los tercios, esta regla de los tercios, también ya conocida como la sección áurea, la divina proporción, ligada al número phi. Tiene que ver, se usa por supuesto también en arquitectura, es la regla sobre la cual se ha construido el Partenón en Grecia, y en realidad tiene que ver con proporciones. Entonces, en todo lo que es pintura y en todo lo que es fotografía es como una regla estándar, básica, para poder componer. Quedan definidos, decía, estos cuatro puntos y quedan definidas estas líneas, ¿sí? Estas dos líneas verticales y estas dos líneas horizontales. En el caso de una composición horizontal, estas líneas serían las líneas donde, si fuese por ejemplo la foto o un retrato, tendríamos que ubicar a nuestro sujeto. Además de la línea, el punto desde luego es un centro de máximo interés en lo que es la lectura de una fotografía. Eso hace que tengamos que ubicar el punto de máximo interés en alguno de estos, ¿sí? El objeto de máximo interés en alguno de estos, y el objeto secundario en interés en el opuesto diagonal, si se puede, sería ideal. Eso facilita mucho la lectura de la imagen. En fotografía académica, ¿no? No en fotografía creativa, donde transgredimos un poco todos estos conceptos. Y las líneas, en el caso de las horizontales, funcionan como, se las conoce como líneas de horizonte. Es decir, que cuando sacamos un paisaje, lo ideal sería no poner el horizonte en el medio, ¿sí? Que dividiría el cuadro mitad y mitad y genera una sensación un poco estática, sino que tendríamos que poner el horizonte en el primer tercio
o en el tercio de arriba, de acuerdo a que nos interese más la parte de abajo o la parte del cielo, ¿sí? O viceversa. Bueno, esto es un poco lo que propone la regla de los tercios. Es como un método práctico para poder distribuir los elementos en la imagen. Acá tenemos una foto, ¿sí? Un bodegón, una naturaleza muerta, que no sigue la regla de los tercios, ¿sí? Es una composición donde los dos objetos parecen uno solo y se muestra de manera centrada. Y esta es una composición que sigue la regla de los tercios, ¿sí? Donde, como se ve, tiene un poco más de dinamismo la imagen y una lectura más amena, si se quiere, que esta, ¿no? Es un poco más interesante y lo único que ha cambiado es la ubicación de las dos botellas. Esta es una composición abstracta, podría ser un cuadro, ¿no? Pintura moderna, donde hay muchas diagonales. Ahora vamos a ver, por supuesto, el tema de las líneas, pero básicamente hay un punto muy fuerte de interés que está ubicado al tercio del cuadro. ¿Okay? Foto típica de vacaciones, donde tenemos el bote ubicado al tercio. El horizonte, no es necesario que sea una línea de horizonte real, cualquier cosa que divide planos es una línea de horizonte, ¿no? Podemos tener horizonte adentro de un edificio. Siempre hay líneas donde se dividen los planos y esas líneas son conocidas en fotografía como las líneas de horizonte. En este caso la línea de horizonte está al tercio, el bote está colocado en el tercio, la proa, ¿sí? La parte de adelante de la embarcación está justo en el punto donde se intersectan las dos líneas imaginarias, ¿sí? La horizontal superior y la vertical derecha. Esta es un poco forzada, pero bueno, es un poco la idea o la diferencia entre una foto con dos sujetos que estuvieran acá en el medio y desplazarlos para poner la cabeza de cada uno en el tercio, ¿no? Lo que se logra en la intersección de las líneas. Lo que se logra siempre son composiciones más dinámicas. Esta está en el límite, pero fíjense que esto que es una línea horizonte, que es en realidad lo que pretendía mostrar en la foto, ¿sí? Esto que es una línea horizonte, o sea el pasto donde cambia el plano, está ubicado al tercio. El sujeto principal no está necesariamente en el tercio, es una composición donde se mezcla la ruptura de esta regla del tercio y sin embargo se conserva la línea horizonte ubicada en una de las líneas de la sección áurea. Bueno, esto se entiende, ¿no? Es lo mismo que vimos recién, otro esquema de cómo componer, de cómo poner sujetos, objetos en el cuadro. Ojo, al tercio. Lo mismo, vamos ahora a ver ejemplos, pues ya sabemos de qué se trata. Sujeto al tercio, línea horizonte aproximadamente en el tercio. Composición complicada. Si hubiera un solo objeto queda una composición más minimalista, más fácil de hacer. Es una barranca, línea horizonte al tercio. La barranca lo que tiene de interesante, si alguna vez se cruzan con esta situación, es que al estar la línea horizonte mucho más cerca que en el horizonte real, las nubes aparecen como si estuvieran fuera de proporción, como si fueran mucho más grandes. Esto es un efecto, entre comillas, un truco si quieren, de escala producido por esta loma y un horizonte que está mucho más cerca de lo que normalmente está el horizonte, que es a 10 o 12 kilómetros, ¿no? de la vista del ojo humano. Y dos objetos que si hubiera puesto este en el tercio, este me hubiera quedado en el medio. Si hubiera puesto este en el tercio, este me hubiera quedado muy afuera. Entonces el fotógrafo optó por poner el espacio entre los dos objetos en la línea del tercio. Lo mismo, tercio, sujeto, tercio, lectura diagonal. Lo mismo, una foto más abstracta, tercio, tercio, la cabeza del sujeto en la línea, intersección de las líneas de los tercios. Esta rompe la regla de los tercios, es una composición
centrada, donde a veces la composición centrada, de acuerdo al sujeto que tenemos y sobre todo al entorno donde estamos fotografiando, suele funcionar mejor que la línea de los tercios. Recuerden que la regla de los tercios. Recuerden que todo esto es para probar de acuerdo a cada foto. Lo importante es tenerlo como recurso, como herramienta. Foto vertical, no centrada. Es raro ver este tipo de fotos respetando una de las reglas del tercio. Este tipo de fotos suele funcionar mejor cuando atrás hay algo que se pueda ubicar, que pueda hacer un juego, ¿sí?, entre la intersección de las líneas, los puntos que se forman por la intersección de las líneas entre sujeto principal y un sujeto secundario. No sé, estos no son flores, pero una flor tirada acá en el pasto, ¿sí?, o algún objeto en el corte de las dos líneas del tercio da una lectura muchísimo más completa. Lo mismo con la grilla. Esta es la grilla que digo que viene en muchas cámaras compactas y que al momento de componer ya nos está marcando dónde están estos puntos clave, ¿no? Entonces uno puede componer asistidamente, si se quiere, y colocar los objetos importantes sobre alguna de estas líneas. Bueno, vamos a pasar a la segunda regla, que es llenar el cuadro. Llenar el cuadro parece algo muy sencillo, pero en realidad es, cuando se empieza a hacer fotografía, lo que más cuesta. El ojo tiende a distraerse con el entorno, con el contexto, no sintetiza la imagen, que sería algo importante a la hora de componer una foto, poder sintetizar el sujeto y mostrar realmente cuál es qué es lo que se quiso fotografiar, ¿no? Lo más frecuente es que lo que se quiso fotografiar quede inserto adentro de un cuadro amplio donde hay muchos elementos. Esto es un ejercicio clásico de fotografía, inspirado en una serie de fotos de Edward Weston, que fue quien hizo este trabajo con los ajíes. Esto es un morrón, donde justamente llenando el cuadro, acercando la cámara y trabajando con la luz, con un objeto muy sencillo, se pueden lograr formas que tienen distintos significados a los que tendría esta foto si el cuadro sería amplio y todo el mundo distinguiría exactamente que esto es un ají y un pimiento. El tema de acercar la cámara y de llenar el cuadro muchas veces dota de un significado distinto al objeto que se está fotografiando. Lo mismo, tema muy sencillo, no estamos viendo acá fotos muy complejas, pero bueno, llenar el cuadro, ¿sí? Esto de lograr de alguna manera un patrón repetitivo con la cabeza de los pollos, es lo que le da a esta imagen mucho más fuerza que si estuviera tomada de más lejos y se vieran los animales completos. Llenar el cuadro. Llenar el cuadro en retrato cuesta muchísimo. En retrato suelen verse muchas fotos de cuerpo completo, llenas de aire alrededor, que muestran el lugar donde se está, quizás demasiado explícitamente. Bueno, este es un ejemplo justamente de llenar el cuadro, no mostrar demasiado, aunque podemos intuir que esto es una grada, que puede ser un estadio, no sé, un establecimiento deportivo o algo por el estilo, un colegio tal vez, por la edad de los participantes. Pero lo interesante es llenar el cuadro, y lo que parece una foto muy sencilla tiene también sus trucos, ¿no? Por ejemplo, fíjense todos estos puntos que se ven acá. Esto es flare, ¿sí? Sacada a contraluz. Este velo que se ve acá en toda esta parte, ¿sí? Eso es flare, luz que invadió el objetivo de la cámara. Usada la luz del sol como una luz de recorte, la vemos en todas las cabezas, la vemos acá en el contorno, en la gorra, acá en la campera, acá en el hombro, en el sombrero, en el pelo de quien está más adelante, acá, ¿sí? Bien usada la luz como recorte, y fijada la exposición, por supuesto, para la parte más oscura, si se quiere, de la foto, que es lo que queda contra luz, y es justamente el tono de piel de los sujetos que están posando. Enfoque diferenciado. Ellos dos son los protagonistas, están casi ahí en el tercio, y el desenfoque puesto en el primer plano, lo cual le da profundidad a la imagen.
y bueno, es un ejemplo de cómo llenar el cuadro, cómo cortar, hacer cortes para sintetizar la fuerza del retrato. Ahora vamos a ver varias imágenes, lo mismo, cortes, cortes, cuadro lleno, cabeza cortada, ¿sí? Esto es correcto, se puede hacer. Acuérdense, en el caso de los brazos, cortar siempre entre las articulaciones. Primerísimo primer plano, mucho desenfoque, enfoque puesto en los ojos. También lo mismo, una imagen fuerte, ¿no? Muy expresiva. Cortes, cortes. Llenar el cuadro, animarse a cortar, salir del plano completo y la foto general. Como práctica, ¿no? No solo como regla de composición. Ahora vamos a ver lo contrario a la regla de los tercios, que sería lo normal, es decir, la foto centrada, el sujeto en el medio. Está lleno de fotos con el sujeto en el medio, en gran parte porque las cámaras se enfocan en el medio y porque el ojo tiende a hacer un balance, a tener un análisis muy equilibrado de cualquier escena. Entonces tendemos a poner siempre las cosas en el medio. Y la verdad es que, como ya se ve acá en este dibujo, no suele ser la mejor composición, pero a veces funciona. La composición centrada es para aquella donde hay quietud, donde hay estabilidad, armonía, no sé, todas cualidades que connoten paz, felicidad, estatismo, no sé, equilibrio, balance, etcétera, etcétera. Ahí funciona muy bien la composición centrada, funciona mejor que la composición descentrada. Típica foto de moda, composición centrada, ¿sí? En las revistas está lleno de esto. Situación, un lago, unas montañas de sal, una salina, el reflejo, el agua absolutamente quieta, nada que implique dinamismo. Bueno, ¿para qué descentrar? ¿Para qué correr esta línea de horizonte al tercio inferior o al tercio superior? Mejor dejarla en el medio, ¿sí? Aprovechar el reflejo, que no es perfecto en este caso, pero alcanza como para reflejar el criterio de la foto, el carácter de la foto, y transmitir la estabilidad que da el horizonte en el medio, ¿sí? Una composición absolutamente estática, y si no fuera rectangular y tan larga, la relación de aspecto entre ancho y alto sería mucho más estática todavía. Otra situación donde se presta la composición centrada. Simetría o casi simetría, mismos elementos de un lado y del otro, quietud en el agua, el horario, ¿sí? Todo contribuye, el punto de fuga al medio, y bueno, funciona y queda bien. Composición centrada, bueno, ahora vamos a pasar un poco más rápido. Centro, centro, líneas que me llevan derecho al centro. Composición estática en una situación dinámica, objeto que se mueve, sujeto quieto, composición al medio. Composición centrada, composición centrada. Composición centrada, cuadro lleno, cabeza cortada, ¿sí? Varias cosas, o sea, esto lo estamos viendo suelto, pero se van a ir agregando muchas cosas. Composición centrada, lo opuesto a la que habíamos visto al principio, en vez de estar las cabezas hacia afuera, están exactamente en el centro. Centro, cuadro lleno. Deportes, centro, triángulo, que me lleva justo a la cabeza del sujeto, mirada, que me lleva fuera del cuadro. Centro, centro, y cambiamos. Composición diagonal. Las líneas diagonales son las que tienen el mayor dinamismo. El mayor dinamismo en una imagen se logra utilizando líneas diagonales, o por lo menos trazando líneas imaginarias que sean diagonales. Doble diagonal,
¿sí? Diagonal, esto es simplemente buscar líneas diagonales, no tiene otra connotación. No es tan fácil de hacer, hay que inclinar la cámara muchas veces para poder lograr esto. Diagonales, diagonal acá, diagonal acá, sujeto en la intersección de las líneas del tercio. Diagonal, gran diagonal que me lleva a este punto, ¿sí? Mirada que me lleva a este punto, una línea implícita, ¿sí? La línea poderosísima de la mirada va hacia ese punto. La diagonal va hacia ese punto, los brazos en diagonal apuntan ahí también. Composición diagonal. Muchas diagonales, fíjense que acá, bueno, hay algunas líneas que son obvias, ¿no? Esta y esta, que las tres son diagonales. Un sujeto que está muy próximo o directamente sobre el punto del tercio, este sujeto, donde además confluyen las miradas y los movimientos del resto. Entonces, en una toma casual, una foto de calle, esta mirada va acá a este punto, la diagonal va a este punto, estas dos van a este punto, ¿sí? Este movimiento también es diagonal, o sea, muchas diagonales. La escalera queda como una especie de trapezoide o un triángulo, si quieren, ¿no? Donde uno de sus vértices cae justo sobre el sujeto principal de la foto. Composición diagonal. Diagonales, lo importante es verlas y poder usarlas creativamente. Es decir, esta es la foto del barco, ¿no? El barco es el sujeto de la foto, está ubicado en el tercio, la línea horizonte está en el tercio superior, pero hay una diagonal, que es esta, ¿sí? Que se suma a esta línea horizontal y me lleva derecho al sujeto. Bueno, muy obvio. Diagonales. Diagonales. En este caso la forma de B es un recurso que se usa mucho en composición, ¿sí? Una forma de B con el sujeto en el medio, en la parte abierta de la B. Diagonal. Otro elemento de esta foto es el contraste de color, ¿sí? El uso del cromatismo en la composición. El verde y el colorado son los dos colores más dramáticos, el mayor contraste en fotografía. Foto de moda, composición diagonal, cámara inclinada, composición diagonal, pose clásica de fotografía de moda o de retrato inclusive, diagonal, diagonal y otra diagonal acá, ¿sí? Dos diagonales. Fotografía sumamente dinámica a pesar de la quietud de la escena. Composición diagonal. Las diagonales se usan mucho en campañas publicitarias dirigidas a público joven. Muchas diagonales. Como ven, es el uso de las líneas, no cosas estáticas. Diagonal, punto de fuga, mirada que se suma al punto de fuga, punto de fuga, en diagonal, más diagonales. Todas estas líneas le confieren dinamismo a la imagen. Diagonal igual movimiento. Ok, diagonales, marco con el mouse para que se vean claramente, y la perpendicular a la diagonal. Composición diagonal, cámara inclinada. Fíjense que la línea del horizonte está bien inclinada, ¿no? Ahí está el zócalo de la pared. Fíjense qué inclinada que está la cámara para poder lograr esta fotografía. No es muy fácil de hacer esto de inclinar la cámara porque es antinatural. Es interesante que puedan probarlo. Lo mismo, composición diagonal, líneas. Todo esto se ve antes de fotografiar. Todo esto se ve con el visor de la cámara. Se mira y se ven estas líneas y se decide dónde van a estar en el cuadro, ¿ok? Dónde va a estar el sujeto con respecto a estas líneas, y se hace la composición de forma programada. Vamos a ir a la quinta, equilibrio dinámico. Esta es
quizás tan fácil de entender. Si tuviera que dejar algo como concepto básico de esta regla de composición, es que los colores claros en fotografía pesan mucho más que los oscuros. Entonces cuando componemos, sobre todo cuando componemos en blanco y negro, ¿no?, donde es más evidente, tenemos que tener un equilibrio entre los tonos claros y los tonos oscuros, y se llama equilibrio dinámico porque justamente como los tonos claros pesan más que los oscuros, no es necesario que tengan la misma proporción en la imagen, no es necesario que tengan la misma superficie, ¿sí?, el mismo tamaño dentro del cuadro. Pequeñas cosas blancas son más pesadas que cosas oscuras más grandes, como se ve acá. Estos pequeños elementos claros de alguna manera le dan el equilibrio a la foto y evitan que se caiga hacia ningún lado. Esta columna con este cuadrado, con esta forma acá, le da equilibrio al retrato, en este caso, para evitar que la foto se caiga hacia la izquierda. Vamos a ver directamente algunas cosas. Esta foto, por ejemplo, si se fijan, tiene una caída hacia la derecha, ¿sí?, porque la parte más clara de la foto, más allá de que el brazo está extendido, más allá de que es un sujeto, lo reconocemos, pasa algo acá afuera, todo el interés está de acá para el lado de la derecha. Pero si lo viéramos simplemente como volúmenes, toda la parte clara de la imagen está acá, lo claro es más pesado que lo oscuro, y lo oscuro es muy poco, y es poco interesante además. Entonces la foto claramente se cae hacia la derecha. Esta es una foto absolutamente estática, composición al centro, todos los tonos están balanceados, conclusión, equilibrio. Esta es una foto donde si el cuadro no estuviera inclinado hacia la derecha, la foto se caería a la izquierda, ¿no? Es como un efecto, una ilusión óptica. ¿Por qué? Y porque toda la parte clara de la imagen está a la izquierda, y a lo sumo el área negra es de igual proporción al área clara, con lo cual la foto se cae hacia la izquierda. Esta es una foto equilibrada, un ejercicio de composición. Esta es una foto donde se cae un poco levemente hacia la derecha, pero es muy leve el efecto, ¿sí?, porque este espacio claro arriba, a la izquierda, y que no tiene un sujeto, y este espacio claro de acá, de alguna manera equilibran la parte más oscura que tiene la foto. Esta sería una foto que se caería, más allá que está movida, ¿no?, pero es interesante ver los movimientos. Es una foto que se caería hacia la izquierda si no fuese porque la mirada está puesta en este punto. En este caso la lectura es así, ¿sí?, entro por acá, voy al sujeto y vuelvo. Si la cabeza estuviera mirando para acá, para esta ventana, la foto realmente se caería hacia la izquierda. Es un caso raro donde una imagen que se cae a la izquierda, simplemente por tener un sujeto que está mirando hacia este lado, le aporta el equilibrio que le falta por composición plástica. Se cae a la izquierda, se cae, centrada y cuadrado. El cuadrado es la forma más estable de todas las formas que percibe el ser humano, ¿sí? Es la forma por excelencia de la estabilidad. Entonces cuando tenemos algo que es estático o queremos transmitir estabilidad, quietud, etcétera, etcétera, adoptamos el encuadre cuadrado, ¿okay? En este caso es una composición totalmente centrada, a pesar de que tiene diagonales, ¿sí?, que le confieren un grado de dinamismo, pero el sujeto de la foto está bien en el centro del cuadro y encima el cuadro es cuadrado, con lo cual la imagen es muy estática. Equilibrio estático, sujeto en el medio. Y pasamos a otra. 6. Esta no es tanto una regla como un recordatorio. Lo más común cuando hacemos fotografía es que la cámara está siempre a la altura del ojo del fotógrafo.
hay dos cosas muy importantes en fotografía, que es que la cámara tiene que estar situada de acuerdo a la altura del sujeto que estamos fotografiando. La segunda es que la luz, si podemos usar la luz, iluminación, fuentes de luz disponibles, etcétera, etcétera, tiene que estar dirigida al sujeto. Es decir, nunca uso la luz de acuerdo a la luz que a mí me gusta, sino que uso la luz de acuerdo a lo que le queda bien al sujeto. Y ubico la altura de la cámara de acuerdo al sujeto que estoy fotografiando. Bueno, esto es simplemente como una especie de recordatorio para que varíen el ángulo, la altura, ¿sí?, de la cámara. En estos ejemplos que vamos a ver rápidamente son ejemplos de fotos picadas, ¿sí? El ángulo picado es cuando usamos la cámara en una posición muy elevada o elevada con respecto al sujeto que estamos fotografiando, es decir, cuando tomamos fotos desde arriba. Es muy usada en periodismo por una cuestión de que es el ángulo donde se captan mejor las cosas, sobre todo en situaciones donde hay mucha gente. Fíjense, son ejemplos. En este caso, fotografía con gran angular, gran cabeza y cuerpo que fuga muy pequeño con respecto a la posición de la cabeza. Foto tomada desde arriba. Retrato desde arriba. Lo mismo, gran angular, gran cabeza, pequeños brazos. Foto desde arriba. Clásica foto desde arriba. Lo mismo. Autorretrato en un aeropuerto. Ángulo alto. El ángulo de la cámara es especialmente importante cuando se fotografían chicos, es decir, sujetos fotográficos que tengan diferencias de altura notorias con respecto al fotógrafo, como es el caso de los chicos y de los animales. A los animales, perros, gatos, etcétera, etcétera, por lo general hay que fotografiarlos desde su altura. Cuando uno fotografía desde la altura del sujeto, pone el resto del contexto de la foto, el fondo o lo que esté incluido en el cuadro, en proporción con el sujeto. Mientras que si fotografiamos desde nuestros ojos, toda la foto, todo el contexto de la foto queda en proporción al fotógrafo y es el sujeto el que queda fuera de escala. Foto de grupo desde arriba. Mismo. Retrato desde arriba. Gran angular. Pequeño cuerpo, gran cabeza. Y vamos a ver lo mismo, pero desde abajo. El ángulo, este es ángulo bajo, es decir, rasante al piso. Y esto es ángulo bajo, pero con la cámara apuntando hacia arriba. Los ejemplos anteriores de cámara alta eran composiciones picadas y estas son composiciones contrapicadas. Cuando sacamos hacia arriba se llama contrapicado. Rasante. Todos ángulos bajos. Contrapicado, rasante, contrapicado, contrapicado. Lo mismo. Rasante, rasante, contrapicado. Gran angular, grandes piernas, larguísimas, curvatura de los árboles hacia adentro, rasante, contrapicado. Bueno, voy a seguir en otro video con otro grupo de reglas, así no se hacen tan largos.